Hola lectores, ¿qué tal? ¿Dónde estáis? Yo en Moscú, a través de la lectura de Los demonios de Dostoyevsky, que estoy leyendo junto a María de Cumbres Clásicas y Marta de No Solo Clásicos. Bueno, no sabéis la ilusión que me llega a hacer este vídeo porque os vengo a hablar de una de las escritoras que a mí, a nivel personal, más ilusión me hace tener en el catálogo de Trotalibros Editorial, la editorial de este canal. Janet Frame es una escritora que cuando publiqué por primera vez en Trotalibros Editorial a principios del año 2022, ya me hizo muchísima ilusión, pero a medida que he ido sabiendo más cosas de ella, a medida que he ido descubriendo más de su vida, de su literatura, y sobre todo con mi viaje a Nueva Zelanda he ido aprendiendo a admirarla todavía más y a por lo tanto sentirme más orgulloso de haberla podido publicar en Trotalibros Editorial. Uno de sus libros más famosos, de hecho, es su autobiografía Un ángel en mi mesa, que publicó Seix Barral y de la que se hizo adaptación cinematográfica. Quien haya visto la película o haya leído su autobiografía sabrá cómo Janet Frame venía de una familia de clase trabajadora que había vivido toda su vida en un pequeño pueblo de la isla sur de Nueva Zelanda. Llegó a la ciudad de Dunedin para estudiar, para convertirse en maestra, pero un intento de suicidio hizo que le diagnosticaran de forma errónea esquizofrenia y la encerraran en diferentes manicomios en los que en la mayoría de ellos ni siquiera podía tener ningún contacto con su familia, estaba aislada, estaba abandonada en un tiempo en el que los manicomios eran lugares donde aparcar, donde ocultar problemas, y las personas con algún tema de salud mental eran considerados problemas, sino directamente vergüenzas. Todo el sistema de hospitales mentales por aquel entonces era más una fábrica de crear problemas de salud mental que no de resolverlos y acompañar a la paciente hacia una recuperación. Así fue como Janet Frame, encerrada en esos manicomios, fue empeorando. Pasó por una verdadera tortura prolongada. Sufrió más de 200 terapias de electroshock y de hecho le iban a hacer una lobotomía cerebral que la habría dejado pues poco más que vegetativa, cuando unos relatos que había escrito desde la habitación de su manicomio ganaron el premio literario más prestigioso de Nueva Zelanda. Y esto, la literatura, la escritura, le salvó la vida. Los médicos se dignaron a revisar su caso. No podía ser que una persona que iba a ser lobotomizada hubiese ganado un premio de esas características y finalmente la dejaron en libertad condicional. Fue entonces cuando Janet Frame se instaló en un suburbio de Auckland, donde vivió junto a otro gran escritor neozelandés, Frank Saartjie, que enseguida detectó el gran talento de Janet Frame y la empezó a introducir a sus libros favoritos, desde William Faulkner a Virginia Woolf, y Janet Frame no podía parar de leer, de absorber todas esas voces. Y fue ahí, en un suburbio de Auckland, empapándose de las prodigiosas voces de escritores como Katherine Mansfield, Virginia Woolf, William Faulkner o William Shakespeare. Fue ahí, en libertad condicional, después de pasar por más de 200 terapias de electroshock y salvarse de una lobotomía cerebral, que Janet Frame escribió su primera novela, Cuando canta el búho, que enseguida se la publicaron en una editorial y con el dinero que sacó de este libro se pudo ir a Europa, cambiar su nombre e intentar empezar una nueva vida. Ahí ya en Europa, 4 años después de Cuando canta el búho, publicaría su segunda novela, que fue con la que nos estrenamos en Trotalibros Editorial con la literatura de Janet Frame, Rostros en el agua en castellano, Caras enmig de l'aigua en català. Si bien Janet Frame siempre ha sido, junto a Katherine Mansfield, las dos grandes escritoras de Nueva Zelanda, ahí la reverencian, lo cierto es que en el panorama internacional durante mucho tiempo ha sido bastante olvidada, y no ha sido hasta recientemente, con la película de su autobiografía, la edición conmemorativa en inglés de Rostros en el agua, por supuesto también, supongo, la publicación en castellano
castellano y en catalán de Rostros en el agua, Rosa Montero reivindicándola en su libro El peligro de estar cuerda, y recientemente hemos sabido que la prestigiosa editorial Fitzcarraldo, que yo ya hace un tiempo os hice un vídeo sobre esta editorial que a mí me tiene obsesionado, es la editorial de autoras como Svetlana Alexievich, Annie Ernaux, Fernanda Melchor, Olga Tokarczuk, ha anunciado que va a empezar a recuperar en inglés muchas de las obras descatalogadas de Janet Frame. Así que creo que podemos decir que esta escritora está volviendo para quedarse. Rostros en el agua conectó de una forma muy especial con muchos de vosotros, y en ese sentido pues no sabéis la ilusión que me llega a hacer poderos decir que si estáis viendo este vídeo es porque Cuando canta el búho, la primera novela de Janet Frame inédita en español, nunca antes se había publicado en español hasta ahora, ya está en librerías. Y en este vídeo os quiero hablar de todo lo que es para mí este libro. Bienvenidos al Cuarto de los Muertos, bienvenidos a Trotalibros. Lo malo, o quizás lo bueno, de tener una editorial propia es que no hay nadie que te detenga cuando tienes una idea disparatada, o por el hecho de que las publicaciones de la editorial sigan un poco tus vaivenes vitales y todas tus experiencias. En este sentido, en este canal y en relación con Trotalibros Editorial, no es la primera vez que os cuento que mi luna de miel fue en Nueva Zelanda. Era mi sueño. Para mí Nueva Zelanda es el país idealizado, el país donde a mí me gustaría vivir. Siempre había querido ir por muchísimos motivos, desde literarios a El Señor de los Anillos. El tema es que finalmente fue posible. Fuimos de luna de miel a Nueva Zelanda y ahí, por supuesto, como mi trabajo es mi pasión, ni siquiera en el viaje de luna de miel dejé de trabajar. Siempre que íbamos a una ciudad buscaba librerías de segunda mano o de libros nuevos para intentar encontrar, aprovechar el que estaba ahí por encontrar novelas, libros que me recomendasen los libreros neozelandeses y que quizá no habían llegado nunca en español o en catalán, o que fuera de Nueva Zelanda no se conocían, ¿no? Porque precisamente este es el objetivo de Trotalibros Editorial, encontrar joyas de la literatura que quizá en sus respectivos países son fundamentales, pero que no han salido o aquí han quedado relegados a un injusto olvido. Pues bien, nosotros en Nueva Zelanda aterrizamos en la ciudad de Auckland, en la isla norte, y la primera librería que visité fue la Unity Books, una librería preciosa, me atrevería a decir que la librería principal de Auckland. Y solo entrar a la librería acudí a la librera, le conté que era el editor en castellano y en catalán de Rostros en el agua de Janet Frame. Ya con eso es que de verdad que todos los libreros neozelandeses les hacía una ilusión mayúscula el hecho de que en un lugar tan remoto como Latinoamérica, pero también España. Para ellos España es la cosa más remota, más lejana, más exótica que puede existir. Se leyera una autora tan suya como Janet Frame. Y enseguida la librera me llevó a la sección de literatura neozelandesa, de los clásicos contemporáneos neozelandeses. Encontró un libro amarillo de la editorial Text Classics y me dijo: ¿has leído Cuando canta el búho? ¿Has leído Owls Do Cry? La primera novela de Janet Frame. Y le dije: pues la verdad es que no, sé que es su primera novela, pero no lo he leído. Y me dijo: pues este te lo llevas sí o sí. Gracias, Andrea, tengo fotografías del momento exacto en el que la librera me dejó solo con el libro de Cuando canta el búho y leí su sinopsis. Por supuesto, me lo llevé. De este viaje, de esta luna de miel, ya han salido 2 libros de Trotalibros Editorial. Y es que mientras recorríamos toda la isla norte, fui releyendo los relatos completos de Katherine Mansfield. Y no fue hasta el final de la isla norte, en Wellington, la pequeña capital de Nueva Zelanda,
que se me ocurrió reunir en un volumen mis 3 relatos favoritos de Katherine Mansfield, que además compartían personajes, y ahí, ante la bahía de Wellington, está la semilla de lo que acabaría siendo los Barnell de Katherine Mansfield. Pero luego cogimos un transbordador y empezamos la Isla Sur. Y mientras recorríamos la Isla Sur, me empecé a leer Owls Do Cry, que hemos traducido como Cuando canta el búho. Y fue una experiencia que todavía recuerdo con un cariño. Me quedé completamente enganchado, atrapado a esta novela de Janet Frame, que ahora os contaré, pero que tiene muchas similitudes con Rostros en el agua, pero también es muy diferente en otros sentidos. Nuestro camino por la Isla Sur pasó por la ciudad de Dunedin, donde fuera en la entrada de la estación de tren Janet Frame tiene una placa, porque fue ahí donde llegó para estudiar, cargada de ilusiones, sin sospechar el infierno que le aguardaba. Fue ahí también donde pude visitar las ruinas del manicomio Seacliff, donde fue encerrada. Ahí es donde encontré todo el universo, todo el imaginario de Rostros en el agua. De verdad que fue muy emocionante visitar. Y finalmente, gracias a una voluntaria que extendió su horario, pudimos visitar la casa de Janet Frame, que para mí es el universo de Cuando canta el búho, donde vivía la familia Frame y donde se desarrollaron todos los hechos que Janet Frame ficcionalizó en Cuando canta el búho. Sí, pues ya tengo en mis manos, y los podéis tener en las vuestras, el doble resultado de mi viaje a Nueva Zelanda. Pero bueno, no me alargo más y me centro ahora sí ya en Cuando canta el búho. Un título, por cierto, que proviene de una de mis obras favoritas de William Shakespeare, La Tempestad, del que también proviene el eslogan de todas mis redes sociales. Os dejo el episodio shakespeariano correspondiente por aquí arriba. Lo primero que os vais a encontrar cuando empecéis a leer Cuando canta el búho es una voz en cursiva, que es el canto de Daphne Withers desde el cuarto de los muertos, es decir, la habitación de un manicomio. Daphne Withers, como Istina Mavet en Rostros en el agua, es el alter ego de Janet Frame. Y como Istina Mavet, Daphne Withers también está encerrada en la sombría habitación de un manicomio. Pero a diferencia de Rostros en el agua, que lo que hace es centrarse en el día a día en el manicomio, en el resto de pacientes, en la relación de Istina Mavet con las enfermeras, sin nunca salir al exterior del manicomio, sin nunca ponerle contexto o antecedentes a la historia de Istina Mavet. Cuando canta el búho es el ejercicio contrario. Daphne Withers solo aparece en forma de voz para reconstruir los hechos que la llevaron ahí, al manicomio. Desde esa oscura habitación que parece estar fuera del espacio y el tiempo, va rememorando a su familia de clase trabajadora. Bob, el padre, de la misma forma que el padre de Janet Frame, era operario de ferrocarril. La familia Withers vivía en un pequeño pueblo de Nueva Zelanda con constantes dificultades económicas. Eran una familia pobre, además corrían los años 30, los años de la Gran Depresión, y así la voz encarcelada, lírica de Daphne Withers va reconstruyendo esta familia, nos va acercando al pasado compartido, centrándose especialmente en sus hermanos. Recuerda, por ejemplo, a su hermana mayor, a Francie, que soñaba con ser cantante, que cuando empezó a ganar su propio dinero trabajando en la hilandería, se atreve a rebelarse contra las normas de papá, a llevarle la contraria. Tenemos, por supuesto, a Toby, que siempre es marginado, hecho de lado, tratado como un paria, como un inútil, pues cada vez que participa en un juego sus ataques epilépticos lo interrumpen y asustan al resto de los niños, condenándolo a una cruel soledad. Tenemos a la otra hermana, Teresa, a la que llaman Chicks en la familia, y por supuesto estaba Daphne, sensible, de una gran imaginación. Ya de pequeña soñaba con convertirse en escritora. Como en Los chicos de Tony Sala,
todos estos hermanos, todos los miembros de la familia Withers, pronto descubrimos que orbitan alrededor de una tragedia, un accidente, de una muerte que cambiará a toda la familia Withers para siempre. Y después de recrear esta infancia compartida, a la mitad del libro nos encontramos con un salto temporal de 20 años, después del que nos vamos a reencontrar con todos los miembros de esta familia. Vamos a descubrir cómo han afrontado cada uno de ellos el dolor de ese hecho traumático con el paso del tiempo, que en un principio solo conocemos el de Daphne, que ya sabemos que ha sido encerrada en un manicomio. Pero ¿cómo estará el resto de miembros de la familia? ¿Cómo estarán sus hermanos? Aunque, como en Rostros en el Agua, Janet Frame defendió que Cuando canta el búho era ficción, no era autobiográfico, es evidente que esta novela es semi-autobiográfica. Solo hace falta haber leído su biografía o, en mi caso, por ejemplo, visitar su casa, conocerla, saber algunos detalles de su historia familiar para ver que esta novela es claramente semi-autobiográfica. O sea, es que yo mientras lo leía veía la casa que pude visitar. El mapa de la casa es igual. El accidente, la tragedia familiar alrededor de la que gira toda la historia también se dio en la familia Frame. También Janet Frame tenía un hermano epiléptico. También su otra hermana, aquí Teresa, se fue a vivir a la Isla Norte. Son tantos y tantos los paralelismos exactos entre la historia de la familia Withers y la de la familia Frame que yo me atrevo a llevarle la contraria y a afirmar que Cuando canta el búho es una historia semi-autobiográfica. Aunque, como he dicho antes, Rostros en el Agua enamoró a muchísimos lectores, sí que es cierto que hubo alguna reseña apuntando al hecho de que no era una novela normal, no era una novela con una historia, con una trama, sino que era más bien una descripción del día a día, de la realidad de los manicomios, y que habían echado de menos descubrir más cosas de Stina Mavet, de su historia, de cómo había acabado un manicomio, de a dónde iba cuando salía de cada uno de esos manicomios, etc. Pues bien, en este sentido, Cuando canta el búho es exactamente este ejercicio. Para mí, Cuando canta el búho es la unión, la combinación de, por un lado, lo que Janet Frame hará en su siguiente novela, Rostros en el Agua, aquí representado en esos capítulos que se van alternando con la voz en cursiva de Daphne Withers, encerrada en el cuarto de los muertos, donde con un flujo de conciencia, con un lirismo crudo que os va a recordar claramente a Stina Mavet en Rostros en el Agua, delira y sueña y bailando la historia de la familia Withers. Por lo que por un lado vais a identificar a la Janet Frame de Rostros en el Agua, sobre todo en esos capítulos, pero luego estos se combinan con gran parte de la historia de Cuando canta el búho en capítulos narrativos que siguen la historia de los diferentes miembros de la familia Withers. Una forma más convencional de narrar, se pierde el delirio, ¿no?, de la forma de narrar de Rostros en el Agua, sin flujo de conciencia, pero que a la vez sabe explorar en los gestos la sutileza de las relaciones familiares, cosa que me recordó muchísimo al estilo de una escritora muy admirada por Janet Frame, que es Katherine Mansfield. Por lo que, aunque Rostros en el Agua y Cuando canta el búho conforman un mismo universo, en Cuando canta el búho, quizá por ser la primera novela de Janet Frame, aunque apunta a lo que va a llevar a cabo en Rostros en el Agua, todavía está muy influenciada por su admirada Katherine Mansfield. Y en este sentido, Cuando canta el búho es el encuentro entre Rostros en el Agua y los Barnell. Tiene esa parte más familiar, más narrativa, más sutil, que explora las complejidades de las relaciones humanas y familiares. Y por otro lado, con el personaje de Daphne Withers empieza a explorar, a jugar con las palabras para introducir el gran elemento innovador y rompedor de su literatura que llevará hasta el último extremo en Rostros en el Agua. Cuando canta el búho me recordó un poco a Noche y Día, en el sentido de ser una de las primeras novelas de una escritora que va a romper y a ser completamente innovadora en el lenguaje y ya apunta a esos intereses, a esos juegos, a esa innovación,
pero todavía están influenciadas por sus referentes. En el caso de Virginia Woolf, en Noche y Día ya aparecen muchos temas que va a tratar en novelas tan famosas como La señora Dalloway, Las olas o Alfaro, pero aquí todavía tiene esa gran influencia de autores clásicos británicos como pueden ser Jane Austen o Henry James. Pues en el caso de Cuando canta el búho y Janet Frame, aquí se ve el influjo, la huella de Katherine Mansfield, que por cierto, la madre de Janet Frame fue sirvienta de la familia Beauchamp, de la familia de Katherine Mansfield, por lo que están conectadas incluso biográficamente. Lo que hace Janet Frame en Cuando canta el búho es explorar de qué maneras aflora el dolor, el trauma en los diferentes miembros de una familia con personalidades y circunstancias muy diferentes con el paso del tiempo, o con ese salto temporal de 20 años. Un poco el mismo ejercicio que en It, eso de Stephen King, ¿no? De conocer a unos niños cuando juegan juntos en un pueblo y después hacer un gran salto temporal y reencontrarnos con ellos ya de adultos y ver cómo han cambiado, cómo llevan su vida de adultos, de qué trabajan y en definitiva cómo han intentado superar, enterrar, asumir ese trauma que vais a descubrir si leéis Cuando canta el búho. Así pues, lo que hace en Cuando canta el búho Janet Frame es, en la primera parte, ofrecer una visión nostálgica de un pasado remoto, compartido, de cuando los hijos de la familia Withers eran niños que jugaban por el pueblo, buscando tesoros ocultos por la basura, niños que empezaban a descubrir la dureza y los prejuicios y las diferencias y la injusticia de la vida adulta cuando van descubriendo que no tienen tanto dinero ni tantos privilegios como otras familias del pueblo. Es decir, indaga en las raíces de lo que determinará el destino de todos estos hermanos como una maldición familiar, para luego, con ese salto de 20 años, reencontrarnos con ellos, y en ese reencuentro Janet Frame lo que hace es aportarnos unas visiones de increíble profundidad sobre la soledad, el sufrimiento, el dolor, la incomprensión, la incomunicación y, como no, la salud mental. Cada uno de los hermanos aparecen como islas, completamente aislados, incomunicados los unos de los otros, intentando superar ese trauma que todos arrastran, que todos cargan, que todos sufren. De verdad que os recomiendo muchísimo Cuando canta el búho. Yo no puedo elegir entre Rostros en el agua y Cuando canta el búho, pero lo cierto es que tanto la traductora como la correctora Marisa, todos los que han trabajado en este libro confiesan que les ha gustado más Cuando canta el búho incluso que Rostros en el agua. Y como en Rostros en el agua ha sido Patricia Antón quien se ha enfrentado al reto tan complicado de llevar al español la literatura de Janet Frame, en este caso Cuando canta el búho. Y no es un desafío precisamente pequeño, es de una gran exigencia captar a la vez la sutileza de las partes más Katherine Mansfield y el ritmo, la cadencia, la libertad creativa, las canciones, las rimas de las partes más libres, más de flujo de conciencia, más Rostros en el agua. Las dos grandes dificultades que nos hemos encontrado al trabajar en este libro ha sido, por un lado, la puntuación libre de Janet Frame. Es algo que también hace en Rostros en el agua, pero yo creo que de forma más medida. En Rostros en el agua, Janet Frame se comía los signos de puntuación para acelerar la narración cuando la protagonista entraba en un estado de angustia y de agitación. En Cuando canta el búho simplemente se come muchísimos de los signos porque le importa directamente el lenguaje, y hemos intentado ser muy fieles a esto, muy fieles a la forma de puntuar tan libre de Janet Frame, anticipando así su libertad estilística, que vendría a ser la segunda gran dificultad, ¿no?, de llevar al español este libro. Constantemente se mezclan en este libro registros desde el diario de Teresa, de Chicks, al flujo de conciencia de Daphne, las sangrías, las cursivas, los signos de puntuación, los saltos de línea. Todo parece muy caótico, pero realmente cuando trabajas el libro ves cómo afinaba estas decisiones estilísticas Janet Frame con una intencionalidad clarísima, que es la de que el lenguaje, la forma de puntuar y de escribir, todos los elementos gráficos, si queréis, del libro, intensifiquen el mensaje
y envuelvan al lector en la narración, y vaya si lo consigue. En cuanto al diseño, yo estoy encantado con el diseño de Cuando canta el búho. Queríamos jugar a una unidad estilística con rostros en el agua. Si en rostros en el agua pues eran como rostros en gotas cristalizadas, con ese azul oscuro que nos transmitía la soledad del manicomio, el agua, esos rostros con diferentes expresiones. Como considero que Cuando canta el búho forma parte del mismo universo, y de hecho creo que Daphne Withers es Istina Mavet, aunque tengan nombres diferentes, aquí hemos jugado al mismo juego pero llevándolo al fuego, a un elemento tan diferente como este, y que tiene mucho que ver con la historia, y no puedo decir más. Pero aquí una vez más nos encontramos con rostros, pero esta vez en llamas, y si os fijáis hay dos expresiones, algunas son sonrientes y otras son tristes, siguiendo ese juego de rostros en el agua. Con estos paralelismos y estos contrastes a nivel de diseño hemos querido transmitir la idea de que son libros que forman parte de un mismo mundo, y de verdad que es que juntos en la biblioteca quedan increíbles, además por este color rojo metalizado. No sé si se ve por aquí, pero ese rojo, hemos querido transmitir las llamas en un rojo metalizado que brillara, que reflejara, y de verdad que ha quedado absolutamente increíble. Por supuesto, con la firma de Janet Frame en la última página por primera vez, porque en Rostros en el Agua todavía no lo hacíamos. Las notas del lector, bueno, ya sabéis, todos estos detalles que hemos ido incorporando en las ediciones de Trotalibros Editorial para intentar que las ediciones estén a la altura de las historias que contienen. Ya podéis encontrar Cuando canta el búho, la primera novela de Janet Frame inédita en español, en todas las librerías, así como en la página web de la editorial. Recordad que si lo compráis en la página web de la editorial os viene con un marcapáginas, y además con la publicación de Cuando canta el búho hemos sacado el pack Janet Frame, que incluye no solo Rostros en el agua y Cuando canta el búho con un 5% de descuento, sino también de regalo una libreta de la editorial. De verdad, haced el favor de leer a Janet Frame, no os vais a arrepentir. Es una escritora sencillamente increíble, no solo por su vida, sino, como dijo Doris Lessing, por cómo transformó los hechos tan traumáticos y tan oscuros de su vida en alta literatura. Y esto es todo. Dame un like si os ha gustado esta reseña. Dejadme en comentarios si leísteis Rostros en el agua, si os gustó, si os llama la atención Cuando canta el búho, si queréis leer antes Cuando canta el búho que Rostros en el agua, qué orden os gustaría seguir. Dejadmelo todo en comentarios, que yo siempre os leo. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Y leed mucho.